Entonces, vamos aquí. Sigamos entrando. Bueno, jóvenes, estamos aquí en la última clase, que es el tema número 7. Vamos al aula virtual. Aquí está. Tema 7, activos intangibles. Como siempre, aquí están los recursos para lectura. Ahí hay un vídeo. Ahí tenemos dos, como siempre, las NIF plenas y las NIF para pymes. Entonces, tenemos, el foro ya está activo. Tan pronto ustedes se pongan en lectura, es decir, una, qué sé yo, 24 horas o 36 horas, esperemos no llegar a las 48 horas, que antes de las 48 horas ustedes estén participando en el foro. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud antes de yo arrancar con la última unidad? Porque si es de las anteriores, de las correcciones, tengan paciencia, que estamos trabajando con eso, actualizando los foros, las tareas y todo eso. Así que ténganme paciencia para fines de ya para la semana que entra vamos a tener todo ready, pero yo lo que voy a ir haciendo es comunicando según vaya avanzando. Le voy a comunicar por el grupo de WhatsApp lo que voy haciendo para que vayan visualizando y así vamos actualizando notas. Y cualquier reclamación ahí de una vez en el camino, como está fresquecito, lo vamos resolviendo. Correcto. Así que gracias. Sí, no desesperéis, que en eso estamos. Vamos entonces con la presentación de hoy. Arrancamos activos intangibles. Según el párrafo 8 de la NIC 38 dice que un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Cuando dice intangible es como algo que no se puede tocar, ¿cierto? No tiene cualidad corpórea. Cuando dice carácter no monetario, ¿alguien sabe lo que significa no monetario? ¿Alguien tiene alguna idea de partidas monetarias y no monetarias? Sí, maestro. ¿Cuáles son las monetarias? ¿Quién me puede mencionar partidas monetarias? La que tienen un valor de dinero, o sea, esa es la idea que tengo. Ok, pero vamos específicamente a qué partidas de contabilidad tenemos como partidas monetarias. ¿Cuáles serían las partidas monetarias? Los grupos de cuentas monetarios o partidas monetarias. ¿Cuáles serían? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice alguna? ¿Cuál sería una partida monetaria? Es decir, que es dinero, moneda. ¿Cuál sería? La cuenta por cobrar sería. Esa es una, muy bien. Efectivo, la otra. Correcto. Entonces, esas serían fundamentalmente las cuentas monetarias. Inversiones temporales a corto plazo, que son líquidas. Y las no monetarias. ¿Cuáles serían ejemplos de no monetarias? Ya que estamos hablando de eso, monetario y no monetario. No. El intangible es no monetario. No lo representa partida como el efectivo, la cuenta por cobrar. ¿Y cuáles serían no monetarias, aparte de los intangibles? ¿Qué sigue después de la cuenta por cobrar en el catálogo de cuentas? ¿Qué sigue? ¿Qué grupo sigue? ¿Quién se acuerda? El inventario. El inventario, muy bien. El inventario es una partida no monetaria. Y los activos fijos son no monetarios. Y ahora ustedes saben también que los intangibles son no monetarios. Muy bien, esa es la definición que nos da la NIC. Activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. ¿Cuál es la característica de un activo intangible? Estas tres. Identificabilidad, como lo dice la definición. Control, es decir, que la empresa tiene el control de ese activo. Y que tiene una cualidad, esa característica de que el activo intangible va a generar beneficios económicos futuros.
o futuros beneficios económicos. Esas son las tres características que tiene un activo intangible. Ejemplos de activos intangibles. Lista de clientes. Usted cree como que no, pero eso es lista de clientes. Eso se comercializa. Por eso ustedes ven que a cada momento están mandando cadenas de spam y la mayoría de las personas caen en el gancho. Le están dando que esta es una oferta para que usted se inscriba. Desde que usted da su correo y se identifica, ya usted lo incluye en una lista de clientes que esa gente lo mercadean, lo venden. Y eso es un activo intangible para la empresa que lo compra. Patentes. ¿Sabe lo que es patentes? ¿Qué me da un ejemplo de una patente o una definición de una patente? ¿Qué se entiende por patente? ¿Alguien ha oído mencionar ese término? ¿Alguien tiene colmado? ¿Tiene familiares que tengan colmado? Es como un derecho. Saludos, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es una patente? Bueno, lo que yo entiendo es como un derecho como único de algún tipo de... Es como un permiso que le otorgan a los negociantes para... Un derecho exclusivo. Era ese que utilizamos aquí. Hace mucho tiempo creo que esa ley, no sé si está vigente, pero no se cumple. Es decir, los colmados deben tener una patente para poder comercializar. O sea, una patente es un derecho, como dice usted. Por otro ejemplo, ahora que está de moda, la vacuna. ¿Quiénes son los que tienen derecho para fabricar esa vacuna? ¿Verdad? Son no solamente los que tienen la patente, los que le han dado el derecho a fabricar esa vacuna para el COVID. Entonces, esa es una patente, es decir, un derecho, eso es algo intangible, pero es un activo para la empresa. Todas esas farmacéuticas que están fabricando esa vacuna del COVID, para poderlo ejercer, tienen unas patentes que los gobiernos le dan como una innovación, un invento que han hecho, y eso tiene su exclusividad. Derecho de autor. Ya ustedes saben lo que son derechos de autor, ¿verdad? Lo que son de la música, lo que son de, ¿cómo se llama esto? Del cine. Todo eso, el derecho también de escribir un libro. Por eso usted en internet tiene que tener cuenta, cuando usted copia algo y no lo cita, ya usted está violando derechos de autor. Otro activo intangible también son las marcas comerciales o nombres comerciales. ¿Qué me dice una marca comercial que usted conozca, famosa, internacional o nacional? ¿Cuál me dice una marca comercial? Michelin. Michelin. Sí, de que usted oye Michelin y sabe que es goma. ¿Cierto? Otra. Lo de los tenis. ¿Cómo llaman los tenis? Nike. Oh, Dios, de que te dice, esos son... Vale más la marca que el mismo artículo que se comercializa. Es decir, el valor de ese tenis, de ese producto, a lo mejor no representa ni el 50% de lo que cuesta fabricarlo. Pero el que lo lleva puesto tiene ahí, aparte del costo, tiene la marca, compadre. Está comprando la marca. Sí, pero de igual forma que los teléfonos y accesorios de la marca Apple. Exactamente. Tú compras un iPhone, óyeme, pero un iPhone no es cualquier cosa. Y más el último que salió, es que ha salido unos pesitos buenos para comprarse ese aparato. Ahí vale no solamente el producto, es la marca que está incluida ahí. Es un activo intangible. Franquicias, licencias. ¿Qué me dice? ¿Qué me menciona un caso de franquicia? McDonald's. McDonald's. Mira, aquí estamos en Mao. Esa franquicia todavía, no sé, bueno, ya llegarán a su momento. Esa franquicia de comida rápida, que esas compañías internacionales le dan lo que es el derecho a utilizar su marca, su nombre. Y licencias. Las licencias, ¿qué son? No son licencias médicas, no, son licencias para operar, por ejemplo, la ruta de carros. Eso son licencias que da el Estado. La licencia para las emisoras, para las televisoras, todo eso son licencias. Y para esas empresas que pagan esos derechos son activos intangibles. No se pueden tocar, pero son activos y son de montos importantes. Y el crédito mercantil, que es como se conoce el valor agregado que tiene un negocio. Es decir, cuando un negocio se vende, usted no solamente paga lo que es el activo y el pasivo, sino que usted paga
el nombre que tiene, es decir, lo que le llaman el goodwill en americano, es decir, es como un valor extra que tiene ese activo que lo ha hecho, lo ha generado la misma empresa a través del tiempo. Por eso no es lo mismo comprar un negocio en una esquina que a medianía de cuadra. No vale lo mismo. No tiene el mismo crédito mercantil. Entonces, todo esto son ejemplos de lo que son activos intangibles. Hay unas etapas que le llamamos o le llaman investigación y desarrollo, I+D, que significa empresas como la farmacéutica, que son las que más utilizan como diríamos, esa actividad, investigación y desarrollo. La diferencia entre ellas es que la etapa de investigación, usted está, como dicen, investigando ahora, todos esos laboratorios investigando la cura del COVID. Ya tienen la vacuna, pero ahora están las variantes, ahora se están investigando, haciendo investigaciones para buscar cuáles son lo que sería la vacuna para esas variantes que se van apareciendo. Entonces, todo eso que se llama investigación, todo eso desembolso, en la etapa de investigación, la contabilidad, las normas lo establece que deben registrarse como gasto del periodo. Es decir, no se pueden capitalizar. Todos esos gastos, todos esos desembolsos que se van incurriendo en la investigación deben ser registrados, son registrados. La normativa establece que deben registrarse como gasto del periodo en el que se incurren. Todas las empresas farmacéuticas, por ejemplo, que están invirtiendo millones y millones de dólares en investigación, todo eso son gastos del periodo. Ahora, cuando ya se investiga y se llega al desarrollo, que para eso que se investiga, para llegar al desarrollo, es decir, cuando ya se hicieron las vacunas, que ya tiene el producto, entonces los desembolsos en la etapa de desarrollo se capitalizan como parte del activo que se desarrolló. Por ejemplo, las patentes que tiene esa farmacéutica para fabricar esa vacuna, ya es un activo intangible la patente. Entonces, para que se capitalicen, no es que se van a capitalizar porque ya está funcionando el producto que se diseñó, sino que debe cumplir estas condiciones, ¿verdad? Debe cumplir que la viabilidad técnica de completar el activo, es decir, que cuando comienza a desarrollarlo, existe la capacidad técnica, existe lo que son las personas, el equipo que le va a dar término al producto. Es decir, que ese producto se va a completar. Por lo tanto, cuando ya está en la etapa de desarrollo, todo esos desembolsos que se van haciendo para completar ese activo se capitaliza, es decir, va a formar parte del activo. También cuando tiene la intención de vender o usar el activo, tiene que estar clarita la intención de que si no, la farmacéutica la están vendiendo, toda esa vacuna la están vendiendo. Pero hay empresas, por ejemplo, que fabrican un software informático, y en vez de venderlo lo usan. Entonces eso lo generaron internamente un equipo. Entonces es un activo intangible que lo generó la empresa como un software de informática. También cómo el activo va a generar los beneficios futuros económicos. Porque eso es importante. Recuerden que el activo, por definición, es una partida que la empresa lo controla y que se espera que en el futuro genere beneficios. Por eso usted ve que lo que son efectivos, cuenta por cobrar, inventario, los activos fijos, los otros activos, todos esos activos al final lo que provocan es generar el recurso a la empresa. Y con esos recursos que ellos van entonces a pagar, las empresas pagan los pasivos y incurren en los gastos. En otras palabras, tiene que estar claro que esa vacuna, por ejemplo, que fabricaron esa farmacéutica, está clarísimo que van a generar beneficios futuros, que de hecho lo están haciendo. Esos son con multinacionales multimillonarias. Y entonces cuando fabrican su producto, esa vacuna, esa patente, esa vacuna cumplen para esa farmacéutica con la etapa de desarrollo, ya están produciéndola, ya entonces todo eso desembolso que se incurre forma parte del activo intangible. Correcto. La diferencia básica es esa. En la investigación son gastos del periodo y en el desarrollo ya forman parte del activo. ¿Recuerdan la NI 23 de los costos de financiamiento? Que los costos de financiamiento se capitalizan cuando se puede identificar que esos intereses se aplican a un activo apto. Entonces aquí pasa lo mismo. Todo eso se va a capitalizar porque todos esos desembolsos que están incurriendo corresponden a un activo apto. Es decir, un activo que se está fabricando, se está desarrollando con fines de generar beneficios económicos en el futuro. Esa es la definición de activo.
Bien, la vida, clasificamos los activos intangibles en dos grupos: activos intangibles de vida definida o limitada y lo que son activos intangibles de vida indefinida o ilimitada. La primera, como el nombre lo dice, como es definida, es limitada, entonces se amortiza en lo que son la vida útil. Si no se determina la vida útil, la norma dice que son 10 años. Es decir, si usted tiene una patente y la vida útil le dan, por ejemplo, 20 años a esa patente, entonces usted divide todo lo que se invirtió, lo que es el costo de ese activo, lo divide entre 20 años y lo va a amortizar. Es como si fuera depreciándolo, pero el activo intangible se llama amortizar, como los seguros que se amortizan durante la vigencia de la póliza de seguro. Aquí se amortiza el activo intangible en la vida útil que tiene, 10 años, 5 años, un derecho de autor por un libro que son cortos, ¿no? 1 año, 2 años, entonces se va amortizando en esa vida útil. Ahora, cuando son de vida indefinida, ¿verdad? Que no está establecido, es, como diríamos, una concesión que se le da a la empresa para toda la vida. La operación de una ruta o la licencia para operar una televisora o para operar una radiodifusora. Si es indefinida, entonces la norma dice, específicamente la 36, que no se amortiza, pero sí tiene que reconocer la pérdida del valor si ha ocurrido en el año. Es decir, como tiene una vida indefinida, no se puede amortizar porque no se sabe cuándo va a terminar, 50, 100 años, 200 años. Entonces, sí se establece que si la marca, por ejemplo, la marca Nike, que tiene una vida indefinida, la marca, entonces, si por HR ocurre una situación que dice que esa marca va a tener una pérdida en el mercado de un 10%, un 20%, un 30%, lo que sea, entonces en ese año tiene que registrarse la pérdida y se pone así mismo una pérdida en deterioro del activo, ¿verdad? Contra la provisión del activo. Es decir, que solamente se va a registrar cuando haya pérdida en el valor en el año que se estima o que se determina si ha sufrido algún valor, algún deterioro. Si el caso es contrario, que no pierde valor, entonces se queda exactamente igual, no se hace nada. Solamente se va a registrar cuando la marca pierda valor. Es decir, cuando ese activo intangible que de vida indefinida, si en un determinado momento se tiene información, se dispone de información en la cual se establece que perdió un 30, un 40, un 50% de su valor, entonces eso significa que hay que registrar esa pérdida. Esa es la clasificación de conformidad a la duración de los activos intangibles. La norma establece como principio general el reconocimiento de activo intangible es el siguiente. Se va a reconocer, es decir, se va a poner en los libros, se va a registrar en los libros, sí y solo sí, es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan al, es decir, es una característica, ¿verdad? Es decir, cuando es probable, ¿qué significa probable? En la palabra sí o no, ¿cuál de las dos aplica? ¿Cuál usted cree que es probable? ¿El sí o el no? En esa palabra. El sí. El sí, exactamente. Cuando dice es probable, es decir, es casi seguro, es más posible, es decir, es más el sí que el no que van a fluir los beneficios económicos. Por lo tanto, si ya ese activo intangible cumple con esa condición, entonces hay que reconocerlo en los libros. Ahora, ¿cómo se reconoce? Lo vamos a ver también después. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad. Cuando yo diga ahorita cuando digamos ahorita cómo se registra, vamos a tener dos formas de registrarlo. Entonces, cuando el costo o el valor, es decir, cuando ya se reconoce en los libros, para poderlo reconocer como parte de los activos, tiene que ser medido con fiabilidad, esa característica. Si no se puede medir con fiabilidad, no se puede reconocer en los libros. Y finalmente, el activo es el resultado del desembolso incurrido internamente. Fíjate, cuando dice no es el resultado del desembolso incurrido internamente, lo que está diciendo es lo que vamos a darle hacia atrás,
lo que vimos hacia atrás aquí. Cuando el activo está en la etapa de desarrollo, se capitaliza, ¿verdad? Se convierte en un activo intangible, pero tiene que cumplir esas condiciones. Sí, lo que dice ahorita es que si no cumple con esa condición, ese desarrollo no se puede convertir en un activo intangible. Por ejemplo, si se está fabricando una vacuna y no hay forma de completar la vacuna, no hay manera que ese equipo logre al final hacer una vacuna para esa variante, entonces no es un activo intangible, ¿verdad? Si no tienen intención de venderla o usarla, tampoco se considera un activo intangible. Y si tampoco va a generar beneficios futuros, si eso va a ser un fracaso, no tiene forma de que sea exitoso, entonces tampoco se puede registrar como un activo intangible. Eso es lo que significa esto que está aquí. El activo no es resultado de desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Es decir, cuando es intangible, no se reconoce, siempre y cuando no cumpla, como vimos ahorita, las condiciones que sí están establecidas. Hay como un jueguito ahí, pero eso es un sí condicionado a que el activo no es el resultado de desembolso incurrido internamente en un elemento intangible, sí, pero si cumple las condiciones que le acabo de decir ahorita, entonces sí se reconoce como un activo intangible. Muy bien, esos son entonces, para reconocerlo, esas son las tres condiciones. Es probable, si es más sí que no, que va a generar económico futuro, que es confiable, medido con fiabilidad. Y por último, que no es resultado de desembolso incurrido internamente en un elemento intangible, siempre y cuando, ¿verdad?, cumpla con las condiciones que se establecieron en lo que es el desarrollo, en la etapa de desarrollo. Ese es lo que es para reconocer el activo, para darle, primero antes de ponerle los libros hay que reconocerlo. Reconocerlo significa que debe cumplir cualidades para darle paso a los libros. Entonces, cuando se reconoce, sí, cumple con lo que dijimos ahorita, que flujo de efectivo se puede medir con confiabilidad y no es producto de un intangible que no califica, sino un intangible que califica, entonces lo podemos registrar en el libro. Y hay dos: medición inicial y medición posterior. Es decir, cuando es fabricado por la empresa, al inicio el activo va a ser el costo. Esa farmacéutica que fabricaron esa vacuna, por ejemplo, la medición inicial, el valor que se va a registrar de ese activo es al costo, lo que se invirtió en la etapa de desarrollo. Medición posterior, después del inicial, entonces los activos intangibles se tienen que medir, o sea, tienen que evaluarse al costo menos cualquier amortización acumulada. Es decir, si tiene amortización, si está en el año 1, no tiene amortización. Cuando termine el año 1, bueno, el año 0 no tiene amortización. En el año 1 tiene amortización. Vamos a suponer que vale 100,000 pesos. Si usted tiene 100,000 pesos y lo divide entre 5 años, ¿cuánto le toca por año para amortizarlo? 20,000. Entonces, en el año 0 no tiene amortización porque está comenzando. Cuando llega el año 1, entonces, para medirlo, para ponerlo en los libros, ¿sí?, para que se presente el estado financiero, ya no puede ser 100, sino que tiene 100 menos 20, ya lo que tiene es 80. Entonces, se tiene que reconocer el estado financiero al primer año, al costo menos lo que es la amortización acumulada a esa fecha. Y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado también. Es decir, aparte de la amortización, si ese activo hay una norma, ¿verdad?, que establece el deterioro de los activos, la 36, si pierde valor, entonces tiene que, aparte de la amortización, también tiene que registrar la pérdida por deterioro. Deterioro es por el uso que se le da, ¿verdad?, al activo. Entonces, inicialmente se registran al costo y posteriormente tienen que registrarse o se presentan en el estado financiero con lo que es el costo menos la amortización, y si hay cualquier pérdida, también se registra. ¿Qué se revela? Es decir, el estado financiero tiene que darse a conocer la siguiente información de los activos intangibles: las vidas útiles o la tasa de amortización. Cuando decimos tasa, como dijimos ahora, si yo digo que es 20,000 pesos, ¿sería qué por ciento sería? 20,000 de 100, ¿cuánto da? ¿Cuánto sería en porcentaje los 20,000 pesos de los 100?
Un 5%. No, está frío, frío. 20, ¿Cuánto? 20 más. 20, porque usted divide 20 entre 100, le va a dar 0.20 y lo multiplica por 100, le va a dar 20, el 20%. Es decir, la tasa, si nosotros cogemos ese activo que dijimos ahora de 100 mil pesos, entonces tenemos que revelar en la nota que al momento que se presente el estado financiero, ya ese activo se está amortizando a un 20% anual. ¿Verdad? Entonces, la vida útil, si son 5 años, 10 años, 20 años, es decir, tiene que darse a conocer esa información, la vida útil o la tasa de amortización. También el método que se utilizó, generalmente se usa el de línea recta, que fue lo que hicimos ahora, dividir 100 entre la vida útil, ¿verdad? Que son 4 años, deja ver, 5 años. 100 entre 5 da 20, entonces son 5 años, entonces hay que decir que es en línea recta. Hay veces que se usa otro que no es línea recta, otro método de amortización. El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, tienen que darse a conocer. Es decir, lo que vimos ahorita, tiene que decirse cuánto es el valor del intangible, la patente, mira, son 100 mil pesos. Y tenemos que decir que se amortizó 20. Entonces, el valor son 80. Tiene que darse el valor bruto. Tiene que especificarse ahí que el bruto fueron 100, pero al día de hoy tiene 80, producto de que hay 20, de que tiene amortización acumulada. D, las partidas o partidas en el estado de resultado integral, es decir, en el estado de resultado, si se presenta, el estado de resultado integral es más amplio que el estado de resultado. El estado de resultado solo tiene ingresos, costos y gastos, pero el integral tiene aparte otras partidas que son movimientos, como vimos en el tema de la reexpresión de estado financiero. Entonces se prepara un estado de resultado integral. Deme un segundito que hay alguien que está por entrar para darle entrada. Ahí entró. Entonces decía que las partidas o partidas en singular o partidas en el estado de resultado integral en la que están incluidas cualquier amortización del activo intangible. Es decir, tiene que revelarse. Recuerda que estamos en información a revelar. Tiene que darse a conocer cualquier partida de activo fijo que está siendo amortizado, ¿verdad? Tiene que darse a conocer. Una conciliación entre los importes en libro al principio y al final del periodo sobre que se informe. Sí, tiene que decirse con cuánto comenzó y con cuánto terminó ese activo intangible. Ahí cuando dice el movimiento es como el capital. Usted dice el movimiento del capital, con cuánto inició el capital, con cuánto terminó. Tiene que decir entonces, disminuyó con dividendo, aumentó con nueva emisión de acciones, aumentó con la ganancia del año o disminuyó con la pérdida. Entonces, en las amortizaciones, en los activos intangibles, tenemos que decir con cuánto comenzó y cuánto terminó, lo que significa que hay que informar esto. Las adiciones, es decir, los aumentos, las disposiciones, es decir, la dado de baja de los libros, si hay adquisiciones mediante combinación de negocios, la amortización, que también ya se establece arriba, pero también tiene que darse, la conciliación es el movimiento, un estadito de movimiento donde se muestra todo eso, la pérdida por deterioro si las hay y cualquier otro que no sea ninguno de los anteriores. Es decir, que tiene que decirle al usuario, mira, tenemos activo intangible, patente o marcas de comercial o tenemos licencia o franquicia, que comenzamos con este balance inicial y terminamos con esto, producto de que hubo adiciones, hubo disposición, etcétera, etcétera. Tiene que darse a conocer todo ese movimiento. Esa es la información a revelar. Y ahí terminamos lo que serían los activos intangibles. Entonces yo voy a aprovechar ahora mismo, ir al grupo y mandarle de una vez esa diapositiva, que yo las tengo, para que ustedes también las tengan para estudiar. La 315, la 17, la 7. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos aquí. Vamos a darle salvar. Vamos a ir al sitio, al drive de mi querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS 15, la 7, ahí que va. Y aquí le ponemos entonces activos intangibles. Y le damos guardar.
Bien, entonces, ahora sí ya la tenemos en la PC porque estaba solamente en la computadora. Ahora sí está en la nube. Vamos ahora a buscar y podemos entonces enviársela a ustedes. Aquí está 315 y aquí está ella en PowerPoint. Ah, bueno, está en uso. Vamos entonces a cerrarla y ahora sí la podemos enviar. Muy bien, entonces ahí la tenéis en vuestro grupo. Ahí tenéis ya, entonces, muy bien. Vamos aquí ahora. ¿Qué sigue? Vamos a los ejemplos. Tenemos que ver ejemplos, ¿cierto? Yo tengo un ejemplo aquí que es del libro de contabilidad de Horgen y Harrison, que está aquí. Míralo aquí. Vamos a poner el ejemplo de patente porque es lo mismo. Recuerden que la amortización del activo intangible va a ser dependiendo de la vida útil, ¿verdad? Recuerden que tiene dos, lo que tienen vida útil limitada, que es la que vamos a ver ahora, y lo que son ilimitados. Si son ilimitados, no se puede hacer ninguna amortización, sino que se reconoce el deterioro en caso de que lo tenga. Si no lo tiene, no se reconoce nada. Entonces dice, vamos a ver este caso. La patente, suponga que esta compañía Grex Groovy Tunes paga 200,000 para adquirir una patente el 1 de enero. Esa empresa considera que la vida útil de esta patente es tan solo 5 años, porque es probable que se desarrolle un proceso nuevo y más eficiente dentro de ese tiempo. Así que esa patente que, bueno, la del COVID puede ser que no dure tanto, porque la del COVID usted sabe que está cambiando mucho. Entonces, en este caso se está haciendo hipotéticamente que esa patente va a tener 5 años. Entonces, el gasto de amortización sencillamente es 40 porque el producto de los 200,000, que es el costo, entre los 5 años nos da 40,000 por año. Correcto. Entonces, el asiento es sencillo. Es como si fuera, usted hiciera la depreciación de un activo fijo. Pero en vez de ser depreciación, aquí se llama amortización. Por ejemplo, cuando usted la compra, aumenta el activo patente. Eso se ha clasificado como otros activos. Entonces, un activo aumenta 200,000, que es el costo de la patente. Y el efectivo que sale, un activo que disminuye, ahí está, para adquirir la patente. Entonces, llega el año. Recuerden que en contabilidad se trabaja mensual, pero en fines académicos, incluso los libros, mira, lo fijan de modo anual, porque esto es exactamente dividir 40,000 entre 12. ¿Cuánto da 40,000 entre 12? Una calculadora, porque hay que hacer la aclaración para que no vayan a pensar que los asientos se hacen en la contabilidad anual. A mí me gusta mucho la contabilidad. 3.333,33. 3.303, es decir, que al año, cuando lleguen los 12 meses, vamos a tener un gasto por amortización de la patente, es decir, que es ya un gasto, lo que ya se utilizó por 40,000 pesos. Pero recuerden que ese es el acumulado en el año, tiene que hacerse mensualmente, como ustedes me dijeron el valor. Gasto por amortización de la patente, los 3.333,33. Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Porque yo no, Sí. yo no lo llegué a calcular, pero hay que ser como Santo Tomás. 40,000 entre 12, exacto, todos los 3 del mundo están ahí. Ahí entonces registramos mensualmente esa cantidad y al final del año va a dar esto. Fíjense que aquí se está utilizando directamente la cuenta de patente, un activo que disminuye, pero la norma establece que también usted puede hacer como el activo fijo. Es decir, nosotros decimos gasto de depreciación de edificios contra depreciación acumulada de edificios. Aquí se puede hacer igual, si usted quiere, como contador, es decir, o contadora. En vez de llevarlo a patente, o sea, el activo aumenta en el débito y según va amortizando, lo pone en el crédito. Es decir, que usted puede dejar exactamente con los 200,000, es decir, el costo, y todos los años le va haciendo una cuenta de evaluación que se puede llamar provisión de amortización o provisión para amortización de la patente. Entonces esa provisión vaya acumulando como la depreciación acumulada todos los años. Primer año 40, segundo año 80, tercero 120, hasta que llegue el quinto año y llega a 200. Entonces, como dice la información a revelar, usted tiene que decir a final de ese año, cuando esté en cero, cuánto es el monto bruto, 200,000, cuál es la amortización, 200, y el valor ahora presentado es cero. Cuando hace la conciliación, según dice la norma, que debe revelarse. En otras palabras, fíjese que la patente es como si fuera
una depreciación de un activo fijo, un edificio, un mobiliario de oficina, pero en este caso es un activo intangible y le llamamos amortización. ¿Qué activo nosotros hacemos todos los meses un asiento y le ponemos amortización en contabilidad? ¿Quién se acuerda? Porque hay un asiento de ajuste que hacemos todos los meses en las empresas y usa esa palabra, amortización, como concepto, no la usa en la cuenta. ¿Quién se acuerda de eso? Es una partida no monetaria. Una partida no monetaria. Llama como. ¿Cuál es el activo que la empresa utiliza para cuando hay terremoto, ciclón? El seguro, profe. El seguro. Ustedes no recuerdan que ustedes ponían en la 1, por ejemplo, gasto de seguro contra, ¿cómo le llamo? Seguro pagado por adelantado. Es decir, le ponía el activo y después ponía para registrar la amortización del mes. En este caso, se puede utilizar así mismo, ¿verdad? Provisión para amortización de patente. Pero también lo puede hacer directamente a la cuenta de activo como está aquí. Es decir, activo aumenta cuando lo compra y le va dando crédito todos los meses o los años como está aquí. Y entonces va a llegar un momento que a los 5 años va a estar en cero. El activo va a estar en cero. Es decir, usted puede usar o no lo que se llama la cuenta de provisión. Ok, lo puede usar directamente aquí. No como el activo fijo, que sí o sí, ahí sí o sí, hay que usar la cuenta de depreciación acumulada. Esa hay que usarla sí o sí. Entonces, al final, como dice aquí, esta compañía tendrá que reportar para cumplir con lo que es la revelación, que al final del primer año, mira, ¿cuánto vale? 160, es decir, 200 menos la amortización de 40, va a tener que presentar un activo en el balance general de 160. Y luego en el segundo año, ¿cuánto será? 120. Y así hasta que llegue el quinto año que lo pone en cero, ¿verdad? Eso es lo que significa la amortización de la patente. Así como es la amortización de la patente, se hace con todo lo demás. Los derechos de autor, ¿verdad? La marca o nombre comercial, la franquicia, la licencia, excepto este que vamos a ver ahora, que es el crédito mercantil. Este sí es diferente. Correcto. Pero antes de entrarme ahí, ¿hay alguna pregunta de la amortización? De lo que es un intangible. Hasta ahora no. La pregunta, maestro, yo digo, si usted dice que se hacen los asientos mensual y ahí los libros los registran anual, como, sí, será porque para simplificarlo, me imagino. exactamente, académicamente, y muchos maestros lo hacen así también, incluso en la contabilidad 1, pero a mí, yo siempre procuro hacérselo mensual, porque la vida real es mensual que se hace. Sí, Aunque por eso le pregunto. Yo digo que sí. si usted no va a poner alguna práctica, si lo vamos a hacer los asientos mensual. No, yo lo puedo hacer, pedirlo mensual o anual, como me sea más fácil. Okay. Puedo pedir anual o lo puedo pedir mensual, cualquiera de los dos. Y con ustedes tengo que andar pianito porque ustedes lo reclaman de una vez. El profesor no lo dijo. Vamos aquí entonces. Seguimos. La patente entonces es igual como la depreciación. Usted lo compara como la depreciación, pero en vez de decir depreciación le llamamos amortización. Recuerden que eso es cuando tiene vida útil limitada. Si es ilimitada, pues no se hace nada. El crédito mercantil es lo que la empresa vale más de lo que dicen los libros. Correcto. Aquí vamos a colocar este ejemplo que tiene el libro de Holgren, Harrison, Oliver, que se llama Contabilidad. En ese libro está este ejemplo, que es bien ilustrativo, bien fácil. Aquí dice que esta compañía, que se llama Walmart, compró otra que se llama Monterrey Company. Es decir, Walmart compra a esa que está aquí, en esa fecha, en enero. Entonces, dice que Monterrey Company tiene en el mercado un valor de activo de 9 millones y los pasivos son de 1 millón. Entonces, el activo neto es 8. Repito, Monterrey tiene un total de activos por valor de 9 millones y un total de pasivos de 1 millón. Entonces, el activo neto, es decir, el activo 9 millones menos el pasivo de 1 millón, nos da entonces un activo neto de 8 millones. Entonces, eso es lo que vale la compañía. Es decir, la compañía vale lo que es el activo menos el pasivo.
Por lo tanto, cuando la compra Walmart, en vez de darle 8 millones, le paga 10 millones. ¿Por qué? Porque esa compañía tiene un crédito mercantil. Es decir, que aparte de activo y pasivo que están registrados en los libros, esa empresa tiene ya un background, tiene ya un historial, tiene ya lo que sería el crédito mercantil en ese local, en esa ubicación, en esa zona geográfica, que para poder adquirirla, entonces tiene que pagarle 2 millones por encima de lo que dicen los libros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se registra esto? Aquí lo establece. Precio para adquirir la compañía Monterrey, 10 millones. Valor de mercado de los activos, 9, y menos los pasivos, 1, queda que el valor de mercado, el activo neto es 8. Por lo tanto, el exceso es lo que se llama crédito mercantil. ¿Cuál es el exceso? O la diferencia de los 10 que se pagaron menos los 8 que vale la compañía en los libros. Por lo tanto, esos 2 millones es un exceso. Es lo que se llama un crédito mercantil. ¿Cómo se registra? Mira cómo se registra. Para registrar la compra, se hace de la manera siguiente. Activos. Es decir, aquí se le da un débito a todos los activos que compró la empresa. 9 millones. Es decir, tiene que desglosarse efectivo, cuenta por cobrar, inventario, propiedad, planta y equipo. Todos los activos que tenía la Monterrey, que es la compañía que se está comprando. Entonces, esos activos se incorporan, ¿verdad?, a la compañía Walmart, que la está adquiriendo. Y se registra también lo que es el pasivo, la deuda. Mírenlo ahí. Es decir, que se registran tanto los activos como los pasivos. Los 9 millones y ahí está el millón. Entonces, ¿cuánto sacó en efectivo? Los 10 millones. Por eso aquí ponemos efectivo, 10 millones. Y la diferencia, que ya sabemos que es el crédito, entonces es el crédito mercantil, que es un activo intangible. Fíjate que está como un activo. Aquí está en el lado débito, ¿verdad? Por lo tanto, esto significa que se registra el total de activos. Recuerden que el activo se va registrando en las mismas cuentas que dice la compra que se hizo. Efectivo, cuenta por cobrar, inventario, gasto pagado por adelantado, edificio, terreno, todos los activos que se compraron se ponen ahí y abrimos el pasivo. Cuenta por pagar, documentos por pagar, sueldo por pagar, lo que sea, todos los pasivos están registrados. Es decir, que la compañía Walmart adquiere tanto los activos como los pasivos. Entonces, registramos la salida del dinero, que fueron los 10 millones, y la diferencia, que es el exceso, lo que se pagó, es lo que se llama entonces crédito mercantil. Se captó. Vamos aquí. Sí, maestro. Entonces, esta unidad, fíjense que es relativamente corta, no tiene mayor inconveniente, pienso yo, para entonces darle solución. Entonces, vámonos aquí donde está el aula, donde yo tengo aquí está. Ok, entonces, para ustedes participar en el foro, por supuesto, necesitan leerse. No, como diríamos, de manera total, porque recuerden que lo que tienen que contestar la pregunta que está en el foro. Ya ver si la tengo aquí. Ah, no, esa es la tarea. Yo quiero vamos a poner aquí entonces el foro para que se vea. Aquí está el foro. ¿Cuál es la pregunta que ustedes van a contestar? Esa que está aquí. ¿Cómo los activos intangibles generan valor en la empresa? Van a comentar, vale 2 puntos su comentario y después 1 punto por cada compañero. Son 2, 1 punto por cada compañero seleccionado. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo los activos intangibles generan valor en la empresa? Usted se va a documentar leyendo, ¿verdad?, la NIC 38. Esa es la más larguita, tiene 40 páginas. Yo siempre recomiendo leerse primero la de pymes, que es un resumen, ¿verdad? Tiene 6 paginitas. Y luego entonces, dependiendo de su disponibilidad, ustedes se leen esas 40 páginas tranquilamente. Y no tienen que leérselo todo, como les digo. Ustedes solamente hacen hincapié en lo que es contestar la pregunta. Porque tienen que comenzar a participar por lo menos a las 36 o 48 horas. Es decir, que si hoy es viernes, ya para el domingo tienen que estar participando. Entonces ya con esto finalizamos nuestro programa. Como le dijimos a la jovencita que estaba al principio,
en este ajetreo. Entonces, ahora falta la tarea que se la voy a colocar en el área que está aquí. No la tengo habilitada por eso, porque la tengo aquí para subirla. Aquí está la tarea que yo le voy a poner aquí. Y la van entonces a enviar, como siempre, un día antes de la clase, que sería el próximo miércoles. A más tardar el miércoles a las 12 de la noche, porque el jueves es el día de clase. Entonces, ya para la semana que entra, lo que es el examen, sería el examen final el jueves. Correcto. Si ustedes prefieren el viernes, ustedes tienen que decirme en el grupo si lo quieren para el jueves o para el viernes. Pero tiene que ser uno de esos 2 días, la semana próxima. ¿Cuáles serán los temas? Los temas que ya dimos hasta el 4, que fue para el segundo. Entonces quedarían el 5, el 6 y el 7. Son los temas que van para el examen final. Preguntas. Que esto se acabó ya, mis hijos. Digo, casi. ¿El examen será teórico, práctico o ambos? Práctico. Y si decido hacer una teoría, pues se la pongo como hicimos con el otro. Unas 5 preguntitas ahí para variar. Pero va a ser la práctica, va a ser la más importante. Pero aclaro, para que después no me digan, usted nada más dijo que era teoría, práctica. No. También es teoría, pero va a ser relativamente corto, no va a ser un cuestionario grande, no un cuestionario de 5 preguntas sobre ese tema. 5 preguntas como mucho. Un par de preguntas, 5 o 6 preguntas. O sea, una cosa de lo que es la diapositiva que ustedes van a estudiar, donde está todo lo que dijimos, la característica, la definición, lo que son la vida útil y esas cosas. De ahí yo saco 5 o 6 preguntas para la parte teórica. Ya entonces ustedes se preparan. Y la parte práctica ya es de cada tema, sacar un ejemplo de cada tema para hacerlo en la práctica. Como siempre, manual todo, ¿verdad? Y mandarlo en su PDF en un solo archivo adjunto todo. Vamos entonces a pasar lista aquí. Ya, mira, está perfecto. No. Diga. Elizabeth acaba de abandonar, parece, y hay otra que escribió acá en el chat. Sí, pues yo no tengo nadie pendiente, parece. Que el internet está inestable. Diana. Sí. Dígale que me manden por el grupo. Diana, no sé. Bueno. Sí, que manden el nombre y matrícula por el grupo. Que así entonces ya están presentes. Porque el internet la saca. Exacto, sí. Hay 2 vi que sacó, que la sacó. Sí, pues entonces usted le dice, por favor, sí, que manden 2 de ella vi que la sacó. Sí, que la manden entonces por el grupo, nombre y matrícula para ponerla presente. Ok. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, recuerden que la pueden hacer por el grupo a partir de ahora, cuando cerremos. Y ya entonces aquí concluimos nuestro programa. Así que para el próximo jueves estará pautado el examen. Si ustedes piensan que cogerse un día más, me escribe por el grupo, entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo el grupo. Porque uno solo que diga que no puede el viernes, ya tiene que hacerlo el jueves. O si se ponen todos de acuerdo para el viernes, lo hacemos el viernes. Yo lo programo ahora para el próximo jueves. Déjame anotarlo en mi agenda, que me he puesto un experto en eso. Anotando en la agenda. Voy aquí y busco que el día jueves cae 27. Yo busco aquí esta agenda, 27, para poderlo. 27, aquí está. 27. Examen final de la CON 315 a las 6 p.m. Muy bien, jóvenes, ahí está anotado ya. Temas 5, 6 y 7. Ahí está anotado ahí. Teoría y práctica. Lo que se anota no se olvida. Muy bien, entonces ahí está puesto ya.
lo que sería nuestro compromiso para esa fecha. Anótenlo ustedes también ahí para que no les falte y lo tengan ahí el jueves. Pregunta. Bueno, si no hay cosa, más preguntas, hemos terminado por hoy. Nos vemos, jóvenes, entonces. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Con Sí. Dios, bye bye a todos. Igualmente, cualquier Buenas noches. Buenas noches para todos. Bye bye. Buenas noches. Hasta luego.